Dime. Ya. Buenas noches. Hola chicos, yo soy la doctora Glenis Hill y voy a darles las clases de la unidad de endocrino. Van a ser aproximadamente 6 clases. Hiperprolactinemia, que es la primera clase, la de hoy. Síndrome de ovario poliquístico, trastornos de la hormona en la secreción de la hormona de crecimiento, la tiroides, la paratiroides. Entonces, vamos a comenzar con la fisiopatología de la hiperprolactinemia. Vamos a compartir pantalla. A ver. Ok. Vale. Entonces, lo primero que vamos a hacer es recordar la parte fisiológica de la prolactina. Recordemos que la prolactina es una hormona polipeptídica que está sintetizada principalmente por las células lactotropas de la adenohipófisis. Es una hormona pleiotópica, se le dice así porque tiene varias funciones. Interviene, modula varias funciones, regula la secreción láctea y modula las funciones del balance hidroelectrolítico, del crecimiento y del desarrollo, a nivel de la conducta, y una de las más estudiadas es que ella interviene en la reproducción humana. También interviene en la inmunoregulación y la protección inmunológica. Pues. Vamos a recordar que ya está localizada, el gen de la prolactina está localizado en el cromosoma 6, que es un gen común que codifica no solamente a la prolactina, sino además a la hormona de crecimiento y a la hormona lactógeno placentario. La prolactina madura tiene una cadena de 199 aminoácidos. La isoforma que se encuentra en mayor proporción es la que tiene un peso molecular de 23 kilodalton. Hay otras isoformas que se consiguen, que son las que pesan 14 kilodalton y 16 kilodalton, que se generan en el hipotálamo, en la misma hipófisis, que se pueden conseguir en plasma. También vamos a recordar que podemos conseguir una molécula de macroprolactina que está formada por una molécula de prolactina más, perdón por la redundancia, una molécula de prolactina más inmunoglobulina G. Eso lo vamos a ver en algunos casos de prolactinemia. También vamos a recordar que la prolactina en la hipófisis puede sufrir algunos procesos de glicosilación y fosforilación. Porque esto es importante porque estos procesos lo que hacen es que disminuyen en la hipófisis la capacidad o la actividad biológica de la prolactina, disminuyen su capacidad de interacción con su receptor y disminuyen su inmunoreactividad. Entonces, está localizada o está secretada por los lactotropos de la hipófisis. Ellos representan el 15 al 25% de las células de la adenohipófisis. Recordemos también que ellos provienen del linaje PIT1 de las células hipofisiarias. Este linaje PIT1 son los factores de transcripción específicos de la hipófisis anterior. Y de él se derivan 3 tipos de células: las células lactotropas, las células somatotropas y las células tirotropas. Estas van a responder dependiendo de su localización. Por ejemplo, las células que están localizadas en las zonas más externas de la hipófisis van a responder mejor a la hormona liberadora de tirotropina. Las células que están localizadas en la zona más cercana del lóbulo intermedio van a responder mejor a la dopamina. Y las células que están en un estadio intermedio de diferenciación, que son son mamosomatotropas, perdón, que son capaces de secretar tanto prolactina como hormona de crecimiento. Estas células que son bifuncionales van a diferenciarse a células lactotropas por acción de los estrógenos. Entonces, también vamos a recordar que hay factores o hay estímulos fisiológicos que regulan la secreción de prolactina. Entonces, los factores inhibitorios de la prolactina son varios.
factores estimuladores de la prolactina, también son varios. Fíjense, el hipotálamo es mayoritariamente inhibidor, o sea, que es el mayor inhibidor de la síntesis de prolactina. ¿Por qué? Las neuronas dopaminérgicas del periventrículo y el núcleo arcuato del hipotálamo son los que a través del tallo hipotálamo hipofisiario secretan dopamina. La dopamina la secretan hacia las células lactotropas de la adenohipófisis. Esta dopamina reacciona con los receptores dopaminérgicos tipo 2 en la membrana de las células lactotropas. Eso conlleva a la activación de proteínas G inhibidoras porque están asociadas a esos receptores dopaminérgicos y promueven la inhibición del AMP cíclico y se excitan los canales de potasio que a su vez, acoplados a esta proteína G, van a bloquear los canales de calcio y así ejercen de esta manera su función inhibidora. Ahora, tenemos también a las endotelinas, la endotelina 1, que son miembros de familias de péptidos reguladores del tejido vascular. Ellos son capaces de modificar directamente la actividad secretora de la hipófisis y particularmente inhibir la secreción de prolactina. Tenemos el factor de crecimiento beta 1 que actúa a nivel paracrino. El GABA, que es el ácido gamma aminobutírico, que es la somatostatina, recuerden, tiene acción inhibitoria directa sobre las células lactotropas de la adenopófisis. La histamina y la acetilcolina van a actuar a través de los receptores H2, los cuales estimulan a las neuronas dopaminérgicas túbulo-infundibulares, que son las llamadas TIDA, hormonas dopaminérgicas TIDA, que ellas inhiben la secreción de prolactina porque favorecen la excreción de dopamina. Ok, entonces, además tenemos los factores que son estimuladores de la prolactina, principalmente la succión del pezón, que a través de la vía aferente, por reflejo neuroendocrino, estimula la lactancia. Tenemos el polipéptido intestinal vasoactivo, el BIP, que él estimula directamente, aumenta el ARN mensajero de la prolactina, estimulando su secreción. Tenemos a la hormona estimulante de la tiroides. Fíjense, la hormona estimulante de la tiroides, sus receptores en las células lactotropas, acoplados a proteína G, activan la fosfolipasa C, que a través de reacciones enzimáticas que por hidrólisis estimulan la liberación del calcio no mitocondrial, se activa la proteincinasa C, esta fosforila los canales calciosensibles, esto favorece la entrada a las células lactotropas, lo que activa la secreción de prolactina. También tenemos a la serotonina, que es un potente estimulador de la prolactina. Esta acción está mediada por el núcleo paraventricular del hipotálamo. También tenemos a los péptidos opiáceos endógenos, encefalinas, dismorfinas, endorfinas, que a través de sus receptores hipotalámicos aumentan la secreción hipofisiaria de la prolactina por supresión de la actividad de las neuronas TIDA dopaminérgicas. También podemos hablar de la oxitocina y la vasopresina, que son sintetizados y secretados por los núcleos paraventricular y supraóptico y de la hipófisis posterior, y son secretados a través de los vasos portales a las células lactotropas de la adenopófisis, promoviendo la secreción de prolactina. También tenemos a los receptores H1 de la histamina. Recuerden que los receptores H2 bloquean la secreción de prolactina. Los receptores H1 en el sistema nervioso central, por inhibición de la actividad dopaminérgica de las neuronas TIDA, van a estimular la secreción de prolactina. Ok, ahora, el hipotálamo ejerce un control tónico inhibitorio dado por la dopamina.
que ya hablamos de que la dopamina es el mayor inhibidor de la síntesis de prolactina y de su secreción. Recuerden que la dopamina reacciona con los receptores dopaminérgicos en la membrana de las células lactotropas, ejerciendo así su función inhibidora. Ahora, el lactotropo de la adenopófisis, que es secretor de prolactina, tiene receptores, esto es para que recordemos parte de la fisiología, tiene receptores de prolactina en el sistema nervioso central, en la corteza adrenal, en el pulmón, en el hígado, riñón, en varios órganos, ovarios, testículos, y de ahí sus manifestaciones también clínicas, ¿no? Eso va a depender de ello. En la glándula mamaria, si está previamente preparada por estrógenos y progesterona, recuerden que ellos intervienen en el desarrollo de la glándula mamaria durante la gestación. Las hormonas tiroideas, el cortisol y la insulina, ellos regulan la acción de la secreción de la prolactina. Las hormonas mamotrópicas placentarias. Recuerden que la placenta, además de tener una función de transporte metabólico materno-fetal, también tiene una función endocrina. Entonces, al estar la glándula mamaria preparada, ellas estimulan la síntesis, secreción de la lactoalbúmina, lípidos, carbohidratos de la leche materna. Entonces, la prolactina a nivel de la prolactina en la glándula mamaria aumenta la síntesis de lactosa, aumenta la producción de proteínas lácteas como la caseína y la lactoalbúmina. Vamos a recordar que la concentración de prolactina es alta antes del parto. Esto es necesario para que se produzca la ramificación de los ductos, el crecimiento y desarrollo lactoalveolar de la glándula mamaria durante la gestación. Esto está mediado por el aumento de los estrógenos. Además, la síntesis de prolactina, por ende, aumenta la secreción láctea. Entonces, esto ocurre porque hay una elevada cantidad de estrógenos y progesterona durante la gestación. Perdón, todavía estamos aquí. Entonces, al estar la mama preparada, va a estimular la síntesis y secreción, volvemos a recordar, de la lactoalbúmina, lípidos y carbohidratos. Disculpen que estaba en la otra lámina. Ahora, la prolactina en la glándula mamaria se sintetiza y secreta, eso lo sabemos, ¿verdad? Estamos recordando, en las células epiteliales, se une a proteínas transportadoras, secretándose por exocitosis al lumen alveolar a través de la membrana apical. Vamos a recordar que en la leche materna se encuentran más isoformas de prolactina que en el plasma sanguíneo. Habíamos hablado de la isoforma 23 kilodalton, que tiene 23 kilodalton, y estamos hablando de su peso molecular. Ella promueve la proliferación del epitelio mamario, y la isoforma 16K inhibe la angiogénesis local. Además, hay que recordar que la prolactina en la leche materna participa en la maduración del sistema inmunitario, ya lo habíamos hablado, y neuroendocrino del neonato. Nosotros en obstetricia siempre puntualizamos el hecho de que esa primera secreción láctea de la mama es importante que el bebé comience su periodo de lactancia tempranamente porque tiene un alto contenido de inmunoglobulina A. Se le llama calostro. Aquí vemos una lámina histológica de donde hay lactotropos en formación. Aquí vemos un bebé que está, dispuesto a amamantar. Aquí tenemos una mamá que está amamantando un par de gemelos. Un bebé satisfecho está amamantando. Ahora, hay una relación dual entre estrógenos y prolactina. El aumento de estrógenos aumenta el tamaño del lactotropo y la síntesis de prolactina durante el embarazo, pero inhibe la secreción láctea e inhibe la secreción de prolactina. Ahora, esto es por la alta concentración, ya lo hablamos, de estrógenos y progesterona. Una vez que ocurre el parto,
hay una caída rápida de estrógenos y progesterona y se inicia la lactancia bajo la acción estimulante de la prolactina. Entonces, vamos a hablar de algunas o de las acciones biológicas de la prolactina. La prolactina estimula la producción de progesterona de las células lúteas en conjunción con la hormona luteínica y la gonadotrofina coriónica. En las células de Leydig está relacionada con el mantenimiento de la morfología y el incremento del número de receptores para la hormona luteinizante. En las células de Sertoli, la prolactina actúa estimulando el número de receptores para la hormona folículo estimulante. O sea que actúa en la androgénesis adrenal, estimulando específicamente la dehidroepiandrosterona sulfato y la dehidroepiandrosterona, que son andrógenos, que es el componente básico para la formación de la testosterona en el hombre y de los estrógenos en la mujer. Estimula la secreción de insulina y periféricamente afecta el metabolismo hidrocarbonado, presentando actividad contrainsular. Induce el crecimiento del tamaño de las células de la mucosa intestinal, la proliferación de las células del músculo liso, células prostáticas, varios tipos de células del sistema inmunológico. Induce la maduración del pulmón e interviene en la producción del factor surfactante pulmonar. Interviene en la diferenciación de los preadipocitos y en la maduración de las células germinales. Reduce la excreción de sodio y potasio al tiempo que favorece la absorción de agua y sodio. Controla entonces el transporte de iones. Aquí hay una que es importante recordar, que reduce la excreción de sodio y potasio al mismo tiempo que favorece la absorción de sodio y agua a través de las membranas intestinales. Antes de hablar de esta laminita, además vamos a decir que controla la captación de aminoácidos por las células epiteliales de la glándula mamaria, no lo olviden. Modula la composición iónica de las glándulas sudoríparas y de las lagrimales. Entonces, ahora sí, vamos a ver. Pero no olvidemos que es que la función de la reproducción es una de las más estudiadas. Interviene en la actividad secretora del cuerpo lúteo, manteniéndolo, lo que aumenta la secreción de progesterona, propiciando la nidación. Eso es a nivel de la gestación. Bueno, eso es durante la gestación. Ya sabemos qué pasa después del parto. Ok, vamos a hablar del mecanismo fisiopatológico de la hiperprolactinemia. Entonces, se sabe que es el trastorno más común de la hipófisis anterior. Tiene causas fisiológicas, que ya hablamos de la succión del pezón, que por estimulación de las vías neurales aferentes se suprimen los niveles de dopamina hipotalámica, mantiene elevados los niveles de prolactina, de esta manera, necesarios para la síntesis de la leche. También el hecho de amamantar y estímulos como el llanto del bebé estimulan esas vías aferentes nerviosas, lo que induce también la síntesis, transporte y secreción de oxitocina en la hipófisis posterior. La oxitocina promueve la contracción de las células mioepiteliales mamarias. Eso produce la eyección de la leche o desencadena la eyección de la leche de los alvéolos epiteliales mamarios a través del pezón. Aquí tenemos otras fisiológicas: embarazo, después del parto por disminución abrupta de estrógenos, ya lo hablamos; en la lactancia por la succión del pezón por estimulación de vía nerviosa aferente; durante el sueño se sabe que hay un aumento de la amplitud de los picos de secreción de prolactina a los 60-90 minutos del sueño. Las comidas, que esta estimulación central está inducida por las proteínas de la dieta, presentes en la dieta; el ejercicio y el estrés, inducido por hipoglicemia; el coito también se sabe que por estimulación de la vía aferente por las contracciones uterinas. Ok, entonces hay muchas causas de prolactinemia. Además, tenemos las patológicas, ya hablamos un poco de las funcionales. A nivel de las patológicas, las enfermedades hipotalámicas
orgánicas, que son las neoplasias, que producen síndrome de ocupación de espacio, cráneo, faringioma, meningioma, metástasis, algunas otras presentaciones adenomatosas de la hipófisis, las enfermedades inflamatorias infiltrativas, como la sarcoidosis, las traumatológicas, algunas funcionales. En este punto hablamos de los medicamentos o de algunos medicamentos que pueden inducir la producción excesiva de prolactina. ¿Por qué? Porque todas trabajan a través de la dopamina. Induce, la reserpina, por ejemplo, induce la depresión de dopamina en el terminal nervioso. El alfa-metildopa disminuye la síntesis de dopamina haciendo por un falso neurotransmisor. Los antidepresivos tricíclicos que disminuyen la recaptación de la dopamina. También el uso de anticonceptivos, el uso de otros medicamentos como la cloropromacina, el haloperidol, todos relacionados con los receptores o bloquean o antagonizan los receptores de la dopamina. Y también recordemos que hay una estimulación por la hormona tiroideo-estimulante. Básicamente lo vamos a observar en el hipotiroidismo primario, que de eso vamos a hablar en la clase de tiroides. Ok, también hay estimulación de la vía aferente nerviosa cuando hay lesiones en la pared torácica por neuritis intercostal, cirugías, procesos infecciosos, abscesos, herpes. El herpes virus, muy frecuente en las depleciones inmunológicas. Ya hablamos de la estimulación, o también no solamente por la succión del pezón, sino también la estimulación manual del pezón. Las lesiones de la médula espinal, las lesiones pélvicas, producen estimulación de la vía aferente nerviosa. Ahora vamos a hablar de las que ocurren por alteraciones hipofisiarias orgánicas. Por ejemplo, el tumor hipofisiario de células lactotropas más frecuente, que es el prolactinoma. Hay un 15% de adenomas productores de hormonas de crecimiento que también pueden cursar con hiperprolactinemia. Recuerden que ellos comparten el mismo PIT1, que son los factores de transcripción, ¿lo recuerdan? Los adenomas hipofisiarios que no prolactinomas, o sea, que no son prolactinomas, las que ocurren por lesión del eje del tallo hipotalámico hipofisiario, y el síndrome de la silla turca vacía. El síndrome de la silla turca vacía, hablamos de él cuando la aracnoides, que es una de las capas que cubren el cerebro, la masa encefálica, la aracnoides protruye hacia abajo en la silla turca y ejerce presión sobre la hipófisis, como borrándola. Pues. Se ve a veces no se ve porque hablamos de que estuviera vacía, aunque tiene una discreta lámina de hipófisis. Eso va a producir. Va a estar involucrado en la hiperprolactinemia. Entonces, vamos a hablar del prolactinoma, el más frecuente. Él va a ejercer un síndrome de ocupación de espacio, porque la hipófisis está dentro de un espacio cerrado con una capacidad limitada para alojar una masa en expansión, un crecimiento adenomatoso, ¿verdad? Puede producir además un síndrome de sobreproducción o hipersecreción hormonal. También puede producir deficiencia hormonal, que va a venir, esta deficiencia hormonal está dada porque se va destruyendo la hipófisis normal a medida que va creciendo el adenoma. Puede presentarse como en una forma como de microadenomas, que van a ser adenomas menores de 10 milímetros de diámetro, y que estos son los que van a estar relacionados mayormente con la sobreproducción hormonal. Lógico, ¿verdad? Y los macroadenomas, que son mayores de 10 milímetros de diámetro, por supuesto van a estar más relacionados con el efecto focal por la expansión de esa masa intracraneal. Entonces, si hay presión en el quiasma óptico, vamos a conseguir cefaleas, cambios visuales, diabetes insípida. Básicamente las cefaleas y los cambios visuales son principalmente los motivos de consulta. Ok,
mecanismo fisiopatológico del prolactinoma no está tan dilucidado, pero se sabe que tiene origen clonal. Una célula con alteraciones en el control del crecimiento y regulación de su retroalimentación va a originar un adenoma. Y se habla que hay mutaciones genéticas. Esto está apoyado en el hecho de que hay se ha visto, hay ocurrencia de síndromes hipofisiarios en una misma familia. Se habla de que hay 3 genes involucrados: el gen menin, el CNC y el gen NASI. Estos están relacionados con el gen de la menina y con los cuerpos de cadmio. ¿Qué es lo que pasa? Ellos aumentan significativamente la formación de tumor, del propio tumor. ¿Por qué? Porque se pierde la heterocigosidad. Recuerden que la heterocigosidad es el carácter de ser heterogéneos, de la heterogeneidad que nos caracteriza, que tenemos 2 alelos diferentes en un solo gen. Por ejemplo, el gen de los cuerpos de Cadmi, el CNC, es una mutación genética que codifica la proteína sinasa y esto ocasiona una respuesta alterada hacia factores reguladores de crecimiento. El gen NASI es esta mutación genética codifica la subunidad estimuladora de proteína G, activándola e induce la hiperplasia celular. Y el gen menin, el de la menina, causa el síndrome, es la causa primordial, la causa primaria del síndrome de neoplasia endocrina múltiple MEN1, que es una alteración genética múltiple. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de un prolactinoma? Ya lo hablamos un poquito, ¿verdad? Si crece muchísimo, va a producir lesión o un síndrome de ocupación de espacio. Sobre el quiasma óptico, cefalea, hipertensión endocraniana, defectos del campo visual, oftalmoplegia. O sea, compromiso de la visión. Además de otras células hipofisiarias que entonces se va a producir panhipopituitarismo a nivel de hormona de crecimiento, luteinizante, folículo estimulante, la hormona tiroideo estimulante y la hormona adenocorticotropa. En esta lámina vemos una masa en la hipófisis, aquí está el quiasma óptico, ocupándola casi que totalmente. Ahora, ¿cuáles son los efectos de la hiperprolactinemia sobre la función gonadal? A nivel hipotalámico, va a determinar alteración de la concentración de dopamina. Esto lo hace a través de un efecto de retroalimentación. Se estimula la liberación de dopamina, esto aumenta la liberación de los opioides endógenos, inhiben la secreción de la hormona, la GnRH, la hormona secretora de gonadotrofinas, por lo que se inhibe la secreción pulsátil de la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. ¿Qué pasa en la mujer? Al afectar el eje hipotálamo hipoficiario gonadal, vamos a ver que inhibe la síntesis de andrógenos, que está mediada por la hormona luteinizante. Se interfiere con la captación de la hormona luteinizante por el ovario. Esto va a hacer que se inhiba la luteinización de las células de la granulosa. Se inhibe la actividad de la aromatasa, por lo que se inhibe la síntesis. O sea que todo esto va a dar lugar, al inhibir la síntesis de andrógenos mediada por la hormona luteinizante, va a inhibir la luteinización de esas células granulosas, de la granulosa del ovario, se inhibe la síntesis de estrógeno. Además, favorece la atresia folicular por aumento del factor inhibidor de la meiosis del propio ovocito y se inhibe la síntesis de progesterona. ¿Qué va a producir esto a nivel clínico? Anovulación crónica, hipoestrogenismo, que puede determinar a su vez amenorrea, infertilidad, hirsutismo, osteoporosis. Si interviene con la síntesis estrogénica, va a producir, a bloquear
captación de calcio y favorecer la salida de calcio a nivel de hueso. Eso lo vamos a ver en el tema que compete en esta misma unidad. Y van a tener además galactorrea. Generalmente estos son los síntomas por los cuales va el paciente a la consulta. ¿Qué pasa en el varón? También vamos a tener alteración, igual que en la mujer, del eje hipotálamo hipoficiario gonadal, y que esto va a inducir disminución de los niveles plasmáticos de la hormona luteinizante. ¿Qué es lo que pasa con esto? Si se disminuye el ritmo pulsátil de la hormona luteinizante, hablamos que se disminuye la secreción de testosterona y se arresta la espermatogénesis, se bloquea la espermatogénesis. Y a nivel testicular directamente afecta a las células de Leydig, suprimiendo la secreción de testosterona. Además, puede disminuir el volumen seminal. Esto se puede asociar con una acción directa de la hiperprolactinemia sobre las glándulas sexuales accesorias. Ok, aquí tenemos un esquemita de todo lo que ya hablamos anteriormente. En la mujer, en una mujer fértil, por supuesto, ¿qué es lo que pasa? Además de que tenemos galactorrea por la estimulación de la célula de la glándula mamaria, disminuye el ritmo pulsátil de la hormona secretora de las hormonas del HRCGN, tengo un lapso. Esto hace que se produzca un ritmo intermitente pulsátil, ¿verdad? Disminución de la hormona luteinizante, de la hormona folículo estimulante, hay disminución en el feedback de los estrógenos sobre la hipófisis, que va a producir anovulación crónica, ya lo hablamos, oligomenorrea, amenorrea e infertilidad. A su vez, la compresión del tumor sobre los gonadotropos va a cursar con disminución de igual manera de la luteinizante, la folículo estimulante, y va a producir hipoestrogenismo porque bloquea la secreción, la formación, la síntesis de estrógeno. Esto va a producir dispareunia, ansiedad, depresión, irritabilidad, disminuye la libido, disminuye la masa ósea, osteopenia y osteoporosis. Aquí hay en esta lámina vemos la secreción por el pezón, no está tan nítida, es una secreción lechosa, no es blanca, es una secreción lechosa. Si hacemos un estudio por imagen de esta mama, vamos a conseguir los conductos galactóforos dilatados a nivel ecográfico, activos, pues. Y se secreta, hay una galactorrea. En el hombre, igualito, ¿verdad? Disminuye el ritmo pulsátil de la GnRH, disminuye la compresión del gonadotropo, hay una disminución de la hormona luteinizante y disminuye la testosterona, de esto lo hablamos. ¿Qué ocurre? Que disminuye la 5-alfa reductasa, que disminuye la dehidrotestosterona en los tejidos periféricos. Todo esto va a producir una disminución de la testosterona que a su vez va a producir o a inducir disminución de la libido, disminución de la función eréctil, disminución del volumen de la eyaculación, ya lo hablamos, disminución de la espermatogénesis, y por supuesto va a producir infertilidad. La GnRH tenía un lapsus en la hormona liberadora de gonadotropina. Ok. Entonces, hay otras causas de hiperprolactinemia que también es importante recordar. La prolactina se elimina en un 25% por riñón. Si tenemos un riñón insuficiente, alteraciones de la función excretora del riñón, se va a producir hiperprolactinemia. Igualmente, como el 75% de la prolactina se metaboliza en hígado, si tenemos alguna alteración a nivel hepático, como la cirrosis hepática, fibrosis hepática, se va a producir aumento de la prolactina a nivel de plasma. Y en el síndrome de ovario poliquístico, que esto lo vamos a tocar en la próxima clase, que es la que nos compete. Ok, chicos, llegamos al final de la clase. Gracias por su atención. Enfóquense en los mecanismos fisiopatológicos, en la fisiopatología
de la hiperprolactinemia.